Bienvenidos. Esto es Comunicación y Semiótica 1. Hoy nos encontramos para hacer el repaso de la unidad 3, previo al parcial. Estamos acá con María Florencia Mozzi, ayudante de la cátedra. Yo soy la Bienvenidos. profesora Alonso. ¿Cómo andan? Bueno, en los repasos anteriores fuimos recorriendo los contenidos de la unidad 1 y la unidad 2. Fuimos revisando las distintas guías de estudio e indicando en qué orden les recomendamos leer la bibliografía y con qué objetivo fuimos proponiendo cada uno de estos recorridos bibliográficos, ¿no? El marco teórico, cuál es el sentido que tiene para nosotras a la hora de abordar nuestro gran objeto de estudio, que es la comunicación. Dijimos que en la primera unidad trabajamos las teorías clásicas del siglo XX sobre la comunicación, y en la segunda unidad problematizamos específicamente una noción que se desprende de esas teorías, que es la noción de mensaje, el concepto de mensaje, que nosotros lo cuestionamos y lo reemplazamos por el concepto de texto, ¿sí? Y vamos viendo cómo se organiza de acuerdo con teorías de otros autores. En esta tercera unidad finalmente llegamos a la tercera palabra del nombre de la cátedra, ¿sí? Esta cátedra es Comunicación y Semiótica, y recién aquí estamos trabajando con textos propios de las teorías clásicas de la semiótica social. Algo abordamos en la unidad 2 con el texto de Crescent Leuven, pero específicamente acá estamos trabajando con el texto de Peirce, que es uno de los grandes referentes de la semiótica en sus orígenes. ¿Cuáles son, Flor, los textos que constituyen la bibliografía obligatoria para esta unidad? Los dos principales son Saussure y Peirce, y después también tenemos a Bakhtin y Verón. Bien. Nosotros trabajamos en clase con el texto de Saussure y el texto de Peirce. Saussure como padre de la semiología, digamos, un autor que trabaja el estudio de la comunicación, si quieren, ya que estamos tomando la comunicación como punto de partida, pero reducida a la idea del lenguaje, ¿sí? Específicamente lo que aborda es la noción de lenguaje, lo separa en lengua y habla, es decir, aquello que sería estático en el caso de la lengua y aquello que es dinámico por el uso en el caso del habla. Él se queda con la lengua y a partir de allí trata de ver cuál es la mínima unidad de la lengua a través de la cual se pueden fijar los significados, digo bien. Ese sería el texto de Saussure, ¿sí? Lo que ustedes tienen es esa mínima unidad de la lengua que considera Saussure, que es el signo, y que en el caso de él está compuesto por dos elementos que son significado y significante, ¿sí? Cuando leen ustedes el texto de Peirce, lo que se encuentran es un autor que no trabaja con esa reducción, no trabaja la noción de comunicación reducida al lenguaje, separado en lengua y habla, y quedándose con la lengua como hace Saussure, sino que en realidad, como a él lo que le interesa no es el significado, es ampliar la mirada y ver todas las operaciones a través de las cuales se construye no solo el significado, sino específicamente el sentido a la hora de comunicarse. Por eso, cuando él habla de una mínima unidad, ¿sí? Con un signo, ¿sí? Una mínima expresión de lo que sería aquello que nosotros intercambiamos a la hora de comunicarnos, no está pensando en ese pequeño signo de Saussure, sino que está pensando en una conexión entre ese representamen, que sería similar, equivalente al signo de Saussure, y el objeto real al que designa a través del interpretante, la capacidad que tenemos las personas de hacer signo, de significar, ¿sí? Aquello que nos caracteriza como personas, plantea Peirce, es justamente la capacidad que tenemos de hacer signo con la realidad. Pusimos, creo yo, un ejemplo cuando vimos en clase este contenido que aludía a estas nociones de primeridad, secundidad, terceridad, que a ustedes a veces les complica un poco la lectura de los autores. Nosotros no se los vamos a preguntar en el examen, no es por allí que va la cuestión, pero ¿se acuerdan que el ejemplo que pusimos es el que se quema con leche
cuando ve una vaca, llora, ¿no? Un ejemplo poco sutil, pero bastante claro en algún sentido, porque lo que plantea es que esta noción de la primeridad, la secundidad, la terceridad, tiene que ver con la distancia simbólica, con la distancia que podemos tomar respecto de la realidad a la hora de hacer signo, ¿sí? Quemarse con leche sería haber vivido una experiencia dolorosa, ¿no? Y ese quemarse con leche dejó en nosotros una huella, ¿no? Hizo signo para nosotros, quedó marcada una experiencia específicamente, quedó caracterizada, ¿no? Como una experiencia dolorosa. Cuando ve una vaca, ¿sí? Ahí estamos en un grado de distancia respecto de aquello que nos ocurrió, ¿sí? Mayor, porque suponemos que la situación en que se produjo esa experiencia dolorosa no involucraba ese mismo elemento, ¿no? En la acción hay una distancia simbólica mayor todavía cuando se produce la experiencia de llorar, ¿sí? El que se quemó con leche en un momento, luego, años después, vio una vaca y en ese momento lloró, ¿sí? Lo que estamos expresando es que las personas tenemos la capacidad de hacer signo con la realidad, incluso cuando esa realidad está distante, ¿sí? Porque nuestro interpretante queda cargado de todos esos sentidos. Por eso, lo que hace Peirce es analizar esa capacidad que tenemos las personas de vincular objetos, ¿sí? De una manera múltiple, con distintas experiencias y hacerlas pasar por este interpretante que tenemos que nos forma como sujetos, para cargarlas a través de un determinado interpretante, ¿sí? El texto de Verón, que ustedes tienen referenciado en la bibliografía, lo que hace es tomar esta idea del signo de 3 elementos, ya no de 2 como teníamos en el caso de Saussure, y pensar a partir de allí una red infinita de signos. Esto es, que el mismo objeto puede ser el disparador a través de otros interpretantes de otros representámenes, ¿sí? Y a su vez, un mismo representamen para distintas personas puede aludir a objetos diferentes. Lo que decimos siempre, cuando yo propongo la idea de árbol, cada uno de nosotros tiene una imagen mental, lo diría Saussure, pero lo podemos usar también en este caso, diferente, ¿no? Para cada uno de nosotros, la experiencia carga de manera distinta todo aquello que forma parte de nuestra capacidad de hacer sentido a la hora de comunicarnos. Por otro lado, teníamos el texto de Bakhtin, que lo que plantea es la capacidad que tenemos las personas de ir adaptándonos en la comunicación a distintas situaciones, a distintas circunstancias, y específicamente a distintas esferas, a distintos contextos comunicacionales, que Bakhtin denomina esfera de la praxis, que van a terminar de definir determinados tipos de textos, ¿sí? Con una condición de previsibilidad relativamente estable, ¿sí? Tanto a nivel de la producción como de la recepción, y a eso lo llama géneros discursivos. ¿Por qué nos interesa esa definición que hace Bakhtin? Más allá de que no la trabajamos específicamente en clase. Porque lo que considera es que no hay acto comunicacional que sea ajeno al contexto, ¿sí? Y no hay acto comunicacional que no esté produciendo sentidos incluso de una manera inesperada o de una manera no prevista por los sujetos que están involucrados en el acto comunicacional. Porque en definitiva, toda situación de comunicación está en un contexto instituido de una manera particular, ¿sí? Y la institución se hace presente a través de esas marcas de género. Esas huellas que quedan en el acto comunicativo, que están presentes en una situación sincrónica particular, pero que también vienen cargadas diacrónicamente, esas huellas terminan de modificar, terminan de afectar la construcción de sentido. Entonces, hablar de semiótica no es lo mismo que hablar de semiología. En un caso nos estamos quedando con la idea de la comunicación reducida al habla, en el caso reducida a la lengua en el caso de Saussure, mientras que en el caso de la semiótica estamos analizando todos los recursos disponibles a la hora de considerar cómo se construye sentido, ¿sí?
cómo se construye sentido a la hora de comunicar y cómo afecta esa comunicación de sentido al vínculo social entre las personas. En la guía de estudio, Flor, teníamos algunos conceptos destacados, creo. El de signo. Sí. Pedíamos además que grafiquen los esquemas de signo de cada Tenemos, uno de los autores. en la guía de estudio tenemos 4 puntos, que el primero es graficar los conceptos de Saussure y Peirce. Después Bien, tenemos unas preguntas sobre Saussure. En el punto bien. 3 se tiene que definir la noción, el concepto de género de Bakhtin, que, Ujú. como dice acá, no se responde del sentido común o lo visto en otras asignaturas, que también lo vemos en otras asignaturas, pero no. Es desde Bakhtin. Y en el 4 se debe definir el sentido como producción discursiva, pero hay ciertos términos para responder esa consigna. Bien. El foco para nosotros en esta unidad y ustedes que tienen que estudiar para el examen está puesto en los textos de Saussure y de Peirce, ¿sí? Básicamente que ustedes puedan graficar cada uno de los dos esquemas de signo que proponen los autores, que puedan caracterizarlo, ¿sí? Cuáles son las características del signo de Saussure, que es algo que tienen desarrollado, como decía Flor, en la guía de estudio, desde dónde se realiza ese abordaje y que también puedan en algún sentido tensionarlos, compararlos, porque justamente la idea es que puedan entender esta relación asimétrica que podemos encontrar entre los autores, ¿no? Que no hay nociones de signo equivalentes. El resto lo podemos considerar un aporte, ¿sí? Que de algún modo continúa en esta línea de tratar de considerar al sentido como la verdadera producción comunicativa. En definitiva, cuando nos estamos comunicando, estamos poniendo a disposición de otras personas unas determinadas ideas que no necesariamente van a ser recibidas siempre de la manera que nosotros esperamos, que pueden ser vistas de un modo heterogéneo, que van a ser interpretadas, que van a ser reapropiadas. Y en esa reapropiación, en esa reinterpretación es donde nosotros tenemos que empezar a considerar estas interacciones necesarias, ¿no? Entre los sujetos como los verdaderos constructores de sentido, ¿sí? Que es en definitiva, como decíamos, el eje de todo acto comunicacional. ¿Estamos, Flor? Tenemos ya toda la Sí, ya, bibliografía más organizada. Bueno, hay sí, mucho para leer, pero bueno, seguimos exactamente. avanzando. Nos vemos Nos la vemos la próxima entonces. próxima. Gracias. Sí, hasta luego.